Señor. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20. Damos la lectura. Presento mi vida delante del Señor para que el Señor nos hable en esta tarde. Leemos así la palabra del Señor ahí en Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Padre, presento mi vida delante de ti en esta tarde, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor, y que también tu Espíritu Santo sea con el oído y la mente y el corazón de cada uno de los que están aquí. Que tu nombre sea glorificado por medio de tu palabra y que nosotros podamos en esta tarde mirar nuestras vidas a través del espejo de tu palabra y que podamos examinar nuestras vidas a la luz de ella y que tu palabra confronte nuestra vida en esta tarde, Señor. Ayúdame, Señor, dame gracia, sabiduría y entendimiento para poder exponer lo que tu pueblo necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a continuar este Evangelio de Marcos y vamos a estar predicando acerca del engaño de la religiosidad. El engaño de la religiosidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Levanten la mano. Si a lo mejor he escuchado esta frase en la radio, en la televisión, en algún libro. La frase que dice: la religión es el opio del pueblo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? La religión es el opio del pueblo. Bueno, esta frase fue dicha por un personaje que se llama Karl Marx, que fue un filósofo alemán del siglo XIX. Y las enseñanzas de Karl Marx hoy en día son muy sustentadas y apoyadas por los países que apoyan el socialismo y el comunismo. Yo no voy a entrar ahora en toda una exposición de las teorías de Karl Marx. Eso yo se lo dejo a usted para que usted se eduque un poco más si no sabe quién era este personaje, porque el marxismo, que fue como se le nombró a los conceptos de Karl Marx, no está muerto. Y Latinoamérica hoy en día está siendo de una manera u otra, y ha sido por los últimos 100 años, invadida por esta enseñanza de Karl Marx. Pero ¿qué era lo que él quería decir cuando él dijo: la religión es el opio del pueblo? ¿Qué significaba esa expresión? Significaba que la religión es usada por las clases dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una posible vida eterna. Karl Marx no solamente se oponía a las estructuras políticas, sino que también se oponía a las estructuras religiosas que mantenían a los pueblos en cautividad y en ignorancia. Para Karl Marx, quien en un pasado había sido criado en un hogar cristiano y luego se convirtió en un ateo intelectual y práctico, pasar del cristianismo al ateísmo está complicado, mis hermanos. Hay muchos que pasan del ateísmo al cristianismo, eso lo podemos entender, pero pasar del cristianismo al ateísmo hay un largo camino por caminar. Para Marx, las religiones o cualquier sistema religioso solo sirve para oprimir a las multitudes bajo una serie de creencias, prácticas, ceremonias y rituales, pero escuche bien, que no tienen el poder para hacer cambios significativos en la naturaleza del hombre ni cambios significativos en la sociedad. En otras palabras, cuando Karl Marx veía a las personas religiosas de su pueblo, él no veía gran diferencia entre aquellos que afirmaban ser religiosos y aquellos que afirmaban no creer en nada. El mismo comportamiento, las mismas conductas pecaminosas, la misma hipocresía, la misma falsedad.
Por eso era que Karl Marx decía que la religión y las religiones lo que hacen es oprimir a las multitudes, porque no producen, no tienen el poder para producir cambios significativos en la vida de una persona. Y algunos de ustedes pueden dar testimonio de eso. ¿Cuántos de ustedes antes de estar en Cristo practicaban religiones que no producían ningún cambio en sus vidas? En gran parte, mis hermanos, Karl Marx tenía razón en esto que él afirmó. Porque no hay nada peor que una persona religiosa o un grupo de personas religiosas que bajo una supuesta religiosidad o prácticas religiosas vivan vidas que contradicen lo que afirman. Y eso es una lucha que todo ser humano tiene que luchar. Aún los creyentes tienen que luchar con este aspecto de la religiosidad. Porque muchas veces decimos más de lo que hacemos. La religión o la religiosidad es el mejor escondite de la hipocresía. Aquellos que se esconden detrás de una religiosidad están en igual o peor condición de aquellos que afirman no creer en nada. O sea, en otras palabras, el que no cree en Dios o el que no tiene algún sentido de espiritualidad en su vida está en igual condición que aquel que afirma tenerla, pero no hay cambios significativos en él. Tanto la negación de la fe como la fe religiosa son armas de autoengaño. Ambas. Tanto la fe, la negación de la fe, que era lo que Karl Marx hacía, él negaba la fe, pero también la fe religiosa que no produce cambios es igual de peligrosa, mis hermanos. Y yo quiero, antes de entrar a la exposición de aquí de Marcos, darle las características de cómo luce una persona religiosa, porque hemos estado viendo el constante ataque que Jesús empezó a recibir por parte de los fariseos y de los escribas en el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver a la luz de los próximos capítulos hasta que lleguemos a la crucifixión, y aún después de la crucifixión y resurrección de Cristo, el mayor enemigo que tuvo el evangelio fueron los líderes religiosos. Así que esto va a ser una campaña, como decían en Puerto Rico, una campaña de esas de lucha libre entre Jesús y los fariseos y los escribas en todo momento. Vamos a ver algunas de las características de una persona religiosa, porque estos hombres que aparecen en este pasaje que acabamos de leer eran este tipo de personas. La persona religiosa enfatiza los cambios externos, no los internos. Solamente le interesa cómo la persona se ve por fuera. Y en algunos círculos han creado todo un sistema de dogmas y de doctrinas de hombres para imponer cómo las personas deben vestirse o cómo deben verse por fuera. Y casi siempre, en la mayoría de los grupos, en la mayoría, las más afectadas, ¿quiénes son? Las mujeres. No se pinten el pelo, no pueden usar maquillaje, no se pongan aretes, no se pongan un reloj. Tienen que vestir de cierta manera. Y el religioso lo único que le interesa es la manera en que una persona viste. Ahora, no estoy promoviendo la falta de prudencia y la falta de modestia, pero el religioso enfatiza solamente enfatiza solamente lo externo, no lo interno. En otras palabras, si una persona era borracho, pues entonces deja de beber, pero aunque por dentro sigas teniendo odio en tu corazón, no hay problema, por lo menos dejaste de beber. El religioso lucha contra el pecado por medio de prohibiciones. Y esto lo vemos en el aspecto de las comidas y los días. Muchas personas en el mundo luchan contra el pecado por medio de prohibiciones. Estás luchando contra, cualquier pecado en tu vida, pues métete a 50 días de ayuno o tienes que comer ciertos alimentos, no puedes comer carne. Esto lo vemos mucho cuando en Semana Santa. La gente en Semana Santa se ponen, ¿qué? Muy espirituales. Ahí no comen carne el Viernes Santo porque, ese es el día sagrado para el Señor. ¿Según quién? Eso no está en la Escritura en ningún sitio. Pero el religioso lucha contra el pecado por medio de prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no vayas allí, no vayas allá, no toques aquí, no toques allá. Hace mucho énfasis en los días. Hay grupos religiosos que hacen énfasis en los días a nivel de cuestionar la salvación de alguien si esa persona no se congrega específicamente en ese día. Un grupo muy conocido son los adventistas. Para ellos, todos los que no se congregan el día sábado no tienen salvación, porque para ellos el guardar el sábado es un requisito de salvación. El religioso lucha contra el pecado, pero lo hace con las motivaciones incorrectas. Está más pendiente a su reputación que a lo que Dios piensa de él.
El religioso, mis hermanos, cuando va a pecar o cuando reconoce que ha pecado, lo primero que piensa es en aquellos que están a su alrededor. No está pensando en cómo ese pecado ha ofendido a Dios. Está pensando en cómo los demás me van a ver, cómo los demás me van a percibir. Esa es la lucha del religioso. Hermano, sonría, por favor. Estoy en la introducción nada más. El religioso tiene una visión distorsionada de la ley de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que el religioso ve la ley de Dios y trata de obedecer la ley de Dios para encontrar el favor de Dios por medio de la obediencia. Y hay que aceptarlo, mis hermanos. Ninguno aquí ha podido ni podrá guardar la ley de Dios. Eso significa que no debemos obedecerle, sí, pero nosotros no guardamos la ley de Dios para encontrar el favor de Dios porque fracasamos en todas las veces. Por eso fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque Él solo podía cumplir la ley de Dios. Y es por medio de Él, de su vida, de su obra, que entonces ahora nosotros encontramos el favor de Dios. Pero el religioso tiene una visión distorsionada de la ley de Dios. Para él, el guardar los 10 mandamientos es sinónimo de salvación. Pero la realidad es que nadie puede hacerlo. El religioso usa los textos bíblicos para apoyar sus ideas personales o preferencias. Y esto es muy común en los grupos que son muy legalistas. Ellos quieren imponer una regla o una norma o un requisito en la iglesia local y buscan un texto fuera de su contexto para apoyar su idea e imponérsela a la gente. Y el religioso siempre ve a los demás como carnales o liberales porque no piensan igual que él. Esta es la lucha del religioso todo el tiempo. Por eso era que vamos a ver que Jesús y los fariseos siempre estaban en conflicto, porque los fariseos y los escribas y los líderes religiosos de Israel querían que Jesús siempre pensara como ellos pensaban. Y el religioso, hermano, tiende a ver a los demás siempre como carnales o liberales. En estos días estuve platicando con una persona y me hizo una acusación muy directa. Yo le estaba haciendo una invitación para algo y me dijo, no, yo no me junto con los bautistas porque los bautistas son todos unos liberales y unos carnales. Así me la soltó. Y entonces yo le dije, bueno, me gustaría saber a qué te refieres. Me dice, sí, porque es que hay iglesias bautistas que usan guitarra eléctrica. Ok. ¿Y eso significa que tú eres carnal y liberal por usar guitarra eléctrica? Ok, ¿qué más? ¿Qué más argumentos puedes tener? ¿Por qué tú dices que somos carnales y liberales? No, porque es que, y me dio un sinnúmero de cosas, hermano, que ninguna de ellas está en la Biblia. Son preferencias personales de la persona. Y el religioso, yo se los puedo describir en todos estos argumentos que le di. Y en este relato que vamos a ver hoy, y en los que ya hemos visto, y en muchos que vamos a ver a través del Evangelio de Marcos, vamos a ver que los enemigos principales de Jesús fueron los religiosos de su tiempo y su religión alejada de una verdadera devoción a Dios. Que ese es el verdadero problema del religioso. El religioso tiene muchas prácticas, muchas creencias, muchos rituales, muchas ceremonias, pero no tiene una genuina devoción a Dios. Y es bien importante que nosotros sepamos que Dios aborrece con intensidad la religiosidad y los religiosos. Los aborrece con intensidad. Hay una frase en México que dice con odio jarocho. Creo que dice, Dios odia, hermano, con odio jarocho la religiosidad. Miren lo que dice en Malaquías capítulo 1, versículo 10. Yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero usted lo puede seguir ahí conmigo. Malaquías capítulo 1, versículo 10. Miren cuánto Dios aborrece la religiosidad de una persona. Aquí está el profeta Malaquías. Y Dios hablando a través del profeta Malaquías y le lanza, hermanos, una clase de palabra de señalamiento. Miren lo que dice Malaquías 1:10, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Miren cómo dice. ¿Cómo quisiera, este es Dios hablando, cómo quisiera que algunos de ustedes clausulara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. ¿Cuál era el problema con este pueblo? Bueno, que ellos habían hecho del templo, de las ceremonias, de los rituales, su Dios. Pero ellos se habían olvidado que esas ceremonias, esos rituales, se supone que los llevaran a una devoción hacia Dios.
No eran las ceremonias lo que producía espiritualidad en el pueblo. Era el Dios de esas ceremonias que se supone que ellos llevaran a cabo dentro del templo. Y miren lo que Dios les dice: háganme el favor, yo quisiera, les estoy rogando que por favor cierren el templo para que dejen de traerme sacrificios, porque lo hacen con vanidad y con pecaminosidad en su corazón. No me traigan más ofrendas, las aborrezco. Y Dios mismo era el que había instituido estas ofrendas, hermanos. Dios mismo había instituido el sacrificio, pero era para que el pueblo fuera con una actitud de devoción hacia Él. Pero la religiosidad tiende a poner más énfasis en las cosas que se hacen y no para quién se hacen. Y miren otra acusación que Dios le da al pueblo de Israel en Isaías capítulo 29, versículo 13. Y antes de que llegue ahí, mientras lo busca, mira, yo estoy convencido de que hay muchos lugares que se hacen llamar congregación que este versículo de Malaquías 1:10 les aplica hoy. Hay muchos lugares que se deberían cerrar porque no glorifican a Dios. Su palabra no es exaltada, su palabra no es predicada, la centralidad del evangelio no es proclamada semana tras semana. Simplemente están acostumbrados a su rutina, ¿verdad? De cantos, brincos, danzas, de todo. Pero la gente ahí está muriéndose espiritualmente porque el evangelio no está siendo proclamado. Y hay muchos templos que deben estar cerrados por el beneficio de aquellos que están ahí, para que puedan salir e ir a lugares donde se predique la palabra. Miren lo que dice Isaías 29:13. Aquí está nuevamente el Señor hablándole a su pueblo, mis hermanos. Y en la versión latinoamericana dice lo siguiente: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Estas mismas palabras Jesús las utilizó en uno de sus encuentros con los fariseos en el pueblo de Israel, mis hermanos. Pero ahora yo quiero que lleguemos al texto ahí en Marcos capítulo 2, versículos 18, porque aquí vamos a ver una pregunta cargada de religiosidad que los fariseos, bueno, alguien en la multitud, no fueron los fariseos, alguien en la multitud le hizo esta pregunta a Jesús. En los versículos 17 al 21, nosotros habíamos visto que los fariseos estaban escandalizados de que Jesús comiera y bebiera con los publicanos y los pecadores. ¿Se acuerdan de la exposición que tuvimos hace 2 semanas atrás? Esta actitud por parte de los fariseos demostraba la superioridad religiosa que los fariseos sentían sobre los demás. Por eso le preguntaron a los discípulos de Jesús: Jesús, ¿y ustedes se sientan a comer con los publicanos y con los pecadores? Eso es totalmente despreciable. Esa era la actitud con la que ellos veían a los demás. Y aquí en el versículo 18, alguien en la multitud le hace otra pregunta, pero esta vez se la hicieron directamente a Jesús. Y es que ante las preguntas malintencionadas por parte de los fariseos, aquí vamos a ver que Jesús nuevamente afirma públicamente cuál era el propósito de su misión. ¿Cuál es la pregunta religiosa que le están haciendo a Jesús? Jesús está reunido en la casa de Leví, juntamente con otros publicanos, otros pecadores de la comunidad, con sus discípulos ahí comiendo, y alguien le lanza la pregunta y le dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron. Alguien, no se sabe si entre los fariseos o entre los discípulos de Juan el Bautista o alguien más que estaba en la casa, se dio cuenta de una diferencia entre los fariseos, los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo. Y la pregunta que le hace es: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ellos comenzaron a ver el comportamiento. Aquí está toda esta gente comiendo, pero allá afuera están los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, y ellos están practicando su ayuno público, porque aparentemente la manera en que ellos practicaban su ayuno era reconocido por todo el mundo. Todo el mundo sabía que ellos estaban ayunando, y vamos a ver varias cosas interesantes acerca de esto. Pero miren, si me acompañan a Lucas 5:32, que es el pasaje paralelo de este pasaje de Marcos 2, vamos a ver que Jesús le había respondido a los fariseos anteriormente cuál era el propósito de su misión. Y dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Esa era la misión de Jesús, llamar a los hombres, a los pecadores, a aquellos que el mundo considera como despreciables, a esos era que Jesús había venido a salvar. Aquí se acerca alguien y le dice a Jesús, pero yo quiero que usted sepa que esta pregunta puede ser que a lo mejor tuviera buena intención, pero puede ser que haya tenido una mala intención para poner en duda la credibilidad de Jesús y de sus discípulos. Y el texto, aunque no nos dice quién fue el que preguntó, pero alguien en la multitud que se encontraba o adentro de la casa de Leví o afuera de la casa se dio cuenta de esta diferencia y provocó la pregunta acerca de el ayuno. Fíjate que no le preguntó más nada. No le preguntó, bueno, ¿y qué ustedes están hablando allá adentro? ¿De qué está predicando Jesús? ¿Qué es lo que le está enseñando? No, esta persona lo único que preguntó era acerca del tema del ayuno. ¿Por qué esta gente está ayunando y ustedes no están ayunando? Y es que, hermano, en la ley ceremonial del Antiguo Testamento, Dios había prescrito un ayuno, el cual se celebraba, escuche cuántos, una sola vez al año en el día de la expiación. Y esto era un día de ayuno nacional para todo el pueblo. Acompáñenme un momentito a Levíticos capítulo 16, versículos 29 al 31, para que veamos que bíblicamente el pueblo de Dios solamente tenía un mandato específico de una sola vez al año ayunar como pueblo y como comunidad. Levíticos capítulo 16, versículos 29 al 31. Si ve que muevo las manos mucho, hermano, no es que estoy emocionado, es que estoy espantando las moscas estas que me están molestando aquí. Lucas 16, versículos 29 al 31. Perdón, Lucas no, Levíticos 16, versículos 29 al 31. Miren lo que dice. El libro de Levítico, Levítico significa ley. Levítico viene de ley. Dice, aquí está Dios hablándole al pueblo y le dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, el estatuto perpetuo. Así que Dios había establecido para el pueblo de Israel un día al año, el mismo día que se iba a celebrar, el día de la expiación, que era el día donde el sacerdote presentaba un sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Ese era el único día nacional que el pueblo tenía establecido por Dios para ayunar. Eso no significa que ellos individualmente de carácter personal podían haber sacado un día para ayunar. No había ninguna restricción, no había ninguna prohibición, pero había solamente un mandato de un día específico donde todo el pueblo tenía que ayunar. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema que vemos en estos versículos que vamos a ver? Hermano, que cientos de años después, muchos religiosos en el pueblo de Israel comenzaron a imponer más días de ayuno como una muestra de un nivel de espiritualidad más elevado. En otras palabras, mientras más ayunes, más espiritual eres. Los fariseos habían establecido, escuche, los fariseos en la Torá, que es el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar estos dos ayunos adicionales. Solamente lo va a encontrar en los escritos de los fariseos y de los líderes religiosos de Israel. Pero los fariseos habían establecido dos ayunos semanales, los cuales se llevaban a cabo los lunes y los jueves. Y al parecer, muchos en el pueblo, incluyendo los discípulos de Juan el Bautista, también seguían esta práctica extra bíblica. No solamente los fariseos, sino también los discípulos de Juan se habían dejado influenciar y aparentemente como ellos vivían en el desierto juntamente con Juan el Bautista, porque eran sus discípulos, eran seguidores de Juan el Bautista, ellos comenzaron también a practicar este ayuno de 2 veces a la semana que se practicaba los lunes y los jueves. ¿Se acuerdan en la parábola del publicano y el pecador? El fariseo y el publicano. El fariseo oraba, Señor, te doy gracias porque no soy como estos pecadores, porque yo ayuno, ¿cuántas? 2 veces a la semana. Eso era una práctica que los fariseos habían instituido y se la imponían al pueblo como carga, mis hermanos.
No había nada en la ley que prohibiera que una persona ayunara como un acto personal de devoción o consagración. Lo que sí Dios condenaba era la motivación o la actitud con la que una persona quería ayunar. Y esto lo vemos claramente en Isaías 58. Vamos un momentito a Isaías 58. Vamos a estar considerando, mis hermanos, varios pasajes bíblicos en el día de hoy, porque es bueno que usted vea el panorama bíblico y cómo a través de todas las escrituras podemos ver que Dios condena la religiosidad. Isaías 58, versículos 1 al 8. Ahora, no quiero que usted se vaya con la impresión de aquí de que nosotros tenemos algo en contra del ayuno. No, ese no es el caso. Luego vamos a hablar acerca de una posición balanceada. Pero sí Dios condena arduamente la religiosidad cuando una persona practica el ayuno con una motivación incorrecta. Miren la reclamación, el reclamo que Dios le hace al pueblo en Isaías 58, versículos 1 al 8. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. El pueblo de Israel y los líderes religiosos de Israel, ellos creían fervientemente que ellos se estaban acercando a Dios por medio de todas estas prácticas. Ellos lo hacían con sinceridad, mis hermanos. Era una sinceridad equivocada, pero lo hacían con sinceridad. Miren lo que dice el versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. En otras palabras, mis hermanos, ellos le están diciendo, la actitud de ellos era, Dios, nosotros hemos ayunado todas estas veces, ¿por qué tú no nos estás respondiendo? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el problema, Dios? Tú no ves lo que estamos haciendo aquí, tú no ves estas ceremonias, estos ritos, estos ayunos que estamos haciendo, más de los que tú nos pediste. ¿Por qué te estás desentendiendo de nosotros? En otras palabras, ellos estaban percibiendo el rechazo y el oído sordo de Dios a sus prácticas. Sigue diciendo, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco? O sea, que ande con una actitud así, como de tristeza y de pesadez en su vida. Como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuál era el problema? Que la actitud con la cual ellos estaban ayunando era una actitud condenable. Porque aunque externamente parecía que tenían una devoción a Dios en su trato con los demás, estaba por el piso, mis hermanos. Trataban a los demás mal. Le faltaban el respeto a los demás. Maltrataban a los que venían como errantes a sus casas. Oh, no, aquí yo no te puedo recibir porque es que estamos ayunando. ¿Eso era lo que Dios quería, de que se convirtiera el ayuno? No, mis hermanos. Esa no era la intención de Dios. Quien haya sido que hizo esta pregunta a Jesús, tenía la expectativa de que los discípulos de Jesús también tenían que haber practicado lo mismo que practicaban los fariseos y los discípulos de Juan. Y ahora nosotros vamos a ver, hermano, la respuesta que le da Jesús, donde vamos a ver que es una respuesta centrada en el evangelio del reino que él vino a proclamar. Y eso lo vemos ahí en los versículos 19 al 20 de Marcos 2. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús les da? Y esta respuesta, mis hermanos, ellos no estaban esperando esta respuesta.
Ellos estaban esperando cualquier otra respuesta. Pero miren cómo Jesús les contesta. Y aquí hay tanto, hermano, que yo hubiese querido compartir, pero por motivos de tiempo tuve que resumir. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Esta respuesta, en vez de aliviar el conflicto que se estaba desarrollando entre los fariseos y los líderes religiosos de Israel, hermano, esta respuesta acaba de encender más todavía la llama en el oído de estos religiosos. Y es que esta respuesta tiene varias cosas importantes para su audiencia original. Y vamos a ver por qué le mortificó tanto esta respuesta a este grupo de personas. Hay tres aspectos, mis hermanos, que nos provee esta respuesta que Jesús les da. Número uno, revela un aspecto escatológico de la llegada del Mesías prometido y la comparación entre Israel como la esposa del Señor. Revela un aspecto escatológico de la llegada del Mesías prometido y la comparación entre Israel como la esposa del Señor. Nosotros vamos a ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una analogía entre el pueblo de Dios como la esposa de Dios. Lo vemos tanto en el Antiguo como lo vemos en el Nuevo. No lo tienen que buscar, pero solo escuchen. En Isaías 62, versículos 4 al 5, miren cómo Dios describe la relación que Él tiene con su pueblo. Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así será contigo el Dios tuyo. O sea que Dios tenía una relación con su pueblo como la relación de un esposo y una esposa. Y aquí en la respuesta que Jesús le está dando, Él les está diciendo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Qué es lo que les está diciendo Cristo aquí? Cristo aquí, hermano, le está diciendo a este grupo de hombres religiosos que tienen conocimiento en la palabra de Dios, yo soy ese esposo de mi pueblo. Y no tiene ningún sentido el que cuando el esposo haya llegado a formar su relación pública con su esposa, que era su pueblo, no tiene ningún sentido el que anden ayunando y todos afligidos. Porque las bodas, ¿qué son? Son de gozo, son de fiesta, son de celebración. Pero el pueblo de Israel y a los líderes religiosos de Israel les encantaba la tristeza y la amargura. Ellos no tenían gozo en la manera en que llevaban a cabo su religiosidad. Pero también esta respuesta de Jesús revela que la llegada del Mesías sería un tiempo de gozo, alegría y celebración para todos los acompañantes del esposo. En Juan 3:29, miren cómo Juan el Bautista describe la llegada del Mesías y lo que esto se supone que produciera en su pueblo. En Juan 3:29, Juan le contesta a la multitud y dice, el que tiene la esposa es el esposo. Recuérdense que el relato de Juan 3 es cuando Jesús se acaba de bautizar. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye. ¿Quién es el que está al lado y quién es el amigo del esposo? Juan el Bautista, que venía anunciando la llegada del Mesías. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista entendía que el esposo del pueblo de Dios había llegado y eso era motivo de fiesta. Eso era motivo de celebración, hermanos. Porque en una boda eso es lo que hay. Hay celebración, hay gozo, hay festividad. Hay un comentarista que habla acerca de las bodas en tiempos de Israel, especialmente una boda judía. Y él decía, una típica boda judía antigua duraba 7 días. Con la celebración inicial, una vez que llegaban el esposo y sus acompañantes. Y aquí está Jesús, el esposo, hermano, del pueblo de Dios. ¿Con quiénes? Con sus acompañantes, con sus discípulos. Ayunar en una boda habría sido inapropiado y ofensivo hasta el punto en que en antiguas reglas rabínicas
prohibían esta práctica. Aún los maestros judíos sabían que cuando hay boda no se ayuna. Nadie ayuna en esa época. Era ridículo y ofensivo pensar que los discípulos de Jesús deberían ayunar y lamentarse mientras el Mesías estuviera en medio de ellos. La religiosidad los había cegado a la realidad de que el Mesías prometido había llegado. Y se supone que eso hubiese sido un momento de celebración y de gozo, pero eso no estaba produciendo eso en la vida de los fariseos y de los escribas, mis hermanos. Los discípulos estaban gozosos. Los pecadores y los publicanos estaban gozosos. Todos estaban gozosos en la casa de Leví, menos ¿quiénes? Menos los líderes religiosos de Israel. Las personas religiosas, hermanos, por lo general, padecen del gozo del Señor. Viven siempre su vida cristiana, en muchos casos, con amargura. Parecen pasitas. ¿Usted sabe lo que son las pasitas? No sé cómo le dicen en sus países. Todos arrugados así. Nunca hay gozo en sus vidas en el Señor, mis hermanos. Y hay un tercer aspecto que revela la respuesta de Jesús. Y es que revela que la celebración de los acompañantes del esposo llegaría a un final repentino, el cual cambiaría el estado de ánimo de sus discípulos. Miren lo que dice ahí en el versículo. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayudar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿A qué se está refiriendo el escritor aquí? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, es que si usted se fija y en el versículo 20 dice que va a venir un día cuando el esposo les va a ser quitado. Y esa palabra quitado en el griego es apairo, que transmite la idea de una extirpación repentina y violenta. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo aquí? Mira, va a llegar un momento específico donde yo seré removido con violencia de mis discípulos, de mis acompañantes. En ese día, eso causará tristeza. Eso será motivo de ayuda y de dolor para mis acompañantes. Pero por el momento, ellos están de fiesta porque ese día no ha llegado. En esos momentos, los acompañantes del esposo tendrían razón para ayunar. Así que Cristo aquí, hermanos, está apuntando y haciendo una declaración que apuntaba a la crucifixión. ¿Cómo fue que removieron a Jesús de entre los discípulos? Con violencia, se lo llevaron con violencia. ¿No se recuerda la pelea que se formó cuando fueron a arrestar a Jesús? Uno sacando un machete, cortándole una oreja a otro. Fue una situación violenta la que hubo. Judas besando a Jesús mientras lo entregaba. Fue quitado con violencia. El esposo le fue quitado y eso era entonces, ahí ellos tendrían motivo para entristecerse porque su esposo le fue quitado. En Juan 16, 20 al 22, Jesús describe cuál va a ser el comportamiento del pueblo cuando el esposo le sea quitado. Miren lo que dice Juan 16, 20 al 22. Juan 16, 20 al 22. Aquí estamos llegando ya cerca de la crucifixión, pero todavía no ha llegado. Y miren lo que dice. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Mientras sus seguidores están lamentándose y llorando, el mundo que rechazó a Cristo, incluyendo a los líderes religiosos de Israel, se iban a gozar. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo se convirtió en gozo la tristeza que los discípulos tenían? Cuando vieron a Cristo resucitado, mis hermanos. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Yo he tenido la oportunidad, hermano, de estar en ambos de los partos de mi esposa. Una situación complicada, mis hermanos. Ella no estaba mareada, el que estaba mareado era yo. Yo era el que estaba a punto de desmayarme. Y eso causa dolor, hermano. Yo no estaba sintiendo el dolor físico que ella estaba sintiendo, pero yo podía percibir la angustia de esa situación. Pero luego que sale el bebé, a uno se le ve el mareo y a la mujer se le ve el dolor. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, mis hermanos.
Así que, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Le está diciendo, mira, no hay razón alguna por las cuales mis discípulos, que son mis acompañantes, los acompañantes del esposo del pueblo de Dios, estén ahora mismo con una actitud de ayuno. No la hay. Estamos de celebración. El esposo ha llegado, el Mesías prometido ha llegado. Pero va a venir un día donde yo les seré quitado. Entonces en ese día van a tener que ayunar y van a tener tristeza. La enseñanza de Jesús, hermanos, es clara y contundente. La religiosidad por parte de los fariseos y los escribas los había cegado de tal manera que los había alejado del plan de salvación. ¿Qué esperaba el pueblo? ¿Qué era lo que esperaba Israel en tiempos de Jesús? La llegada del Mesías profetizado. Cuando usted lee el libro de los Salmos, ¿qué es lo que expresa el libro de los Salmos? El gozo por la llegada del rey que había de venir. Sin embargo, la religiosidad los había cegado tanto y tanto y tanto y tanto que había llegado el cumplimiento de la profecía y ellos ni cuenta se habían dado. Eso es triste. Que la religiosidad de una persona le impida ver el plan de salvación que Dios había prometido. La religiosidad que ellos tanto veneraban los había llevado a rechazar a Jesús como el Mesías y el Salvador prometido. La religiosidad los había llevado a poner su confianza de salvación en los rituales, las ceremonias y en las reglas extrabíblicas que ellos habían establecido. Y esto no ha cambiado hoy en día. Muchas personas ponen su fe de salvación en las ceremonias, en los ritos, en los rituales. Esto no ha cambiado hoy en día. ¿Tú crees en Dios? Sí, claro que yo creo en Dios. ¿Y explícame, cómo tú crees en Dios? Oh, sí, porque yo no como esto, porque yo hago lo otro, porque yo practico tales ceremonias, porque yo rezo tantos Padres Nuestros, porque yo cuento todas las bolitas del rosario. Todo un sistema de religiones y de tradiciones. Y las personas ponen su confianza en eso. Y como el catolicismo romano, también hay otros, aún dentro del pueblo evangélico, hermano, personas que ponen su confianza en las ceremonias y en los rituales. Y eso ciega, esa religiosidad ciega a las personas, no pueden ver la luz del evangelio. Como dice el pastor John MacArthur acerca de estos líderes religiosos de Israel, ellos estaban consumidos por la arrogancia moral, mientras que Jesús predicó la gracia divina. Ellos negaron ser pecadores, Jesús predicó arrepentimiento de pecados. Ellos estaban orgullosos de su religiosidad, Jesús sin embargo les modeló y les predicó la humildad. Ellos se dedicaron a ceremonias y tradiciones externas, Jesús predicaba acerca de un corazón transformado. Ese es el fin de la ley, hermanos. ¿Cuál es el fin de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fin del guardar la ley. Si una persona guarda la ley pero no ama a Dios, es decir, su devoción no es con Dios y no ama a su prójimo como a sí mismo, toda su ceremonia de guardar la ley es ineficaz, no tiene ningún poder transformador y nuestras congregaciones están llenas de personas que no han sido transformadas. Son religiosos, pero no han sido transformadas por el poder del evangelio. Ellos buscaban el aplauso de los hombres, Jesús ofreció la aprobación de Dios. En otras palabras, a mí no me interesa lo que ustedes piensen. Y a mis discípulos tampoco les debe importar. A ellos les debe importar lo que yo piense, lo que Dios piense acerca de ellos. Ellos tenían rituales muertos. Jesús ofreció una relación íntima y personal. Ellos promovían un sistema, Jesús proporcionó salvación. Mire, cualquier predicador, pastor, iglesia, concilio, denominación, que le diga a usted que usted tiene que hacer más allá de simplemente creer en el evangelio, eso es un sistema religioso, mis hermanos. La salvación es solamente por fe, por medio de Cristo, y no hay obras que nosotros podamos hacer para ganarnos esa salvación. En el momento en que tú escuches a alguien decirte, sí, la fe es buena y es necesaria, pero no es suficiente, estás delante de una persona religiosa o delante de un sistema de religión. Y el mundo está lleno, hermano, de personas que están hundidas en esta religión, en esta religiosidad. Vaya a la India, vaya a los países donde se practica el budismo, el islam, el hinduismo. Están llenos de ceremonias y de rituales. Y ellos creen que tienen una devoción a Dios, pero están ciegos. La religiosidad le ha cegado los ojos. Y ahora Jesús va a utilizar dos analogías para hacer una comparación y establecer, mis hermanos, que la religiosidad y el evangelio no son compatibles. No lo son. Nosotros, tú y yo tratamos
de mezclar la religiosidad con el evangelio. Y somos expertos. Todos aquí nos hemos graduado con un doctorado en religiosidad. Y sin darnos cuenta, tratamos de mezclar la religiosidad con el evangelio. Pero miren cómo Jesús les responde utilizando dos analogías que eran muy conocidas para los tiempos de Jesús. Y él establece ahora la diferencia entre la religiosidad y el evangelio y cómo estos no son compatibles. Miren cómo responde en el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Si usted tiene un pedazo de tela, yo no sé mucho de coser, pero aquellas hermanas a lo mejor que tienen experiencia, si usted tiene un pedazo de tela que se rompe, usted no puede tratar de tomar un pedazo nuevo de otra tela. Usted puede hacerlo, usted puede empatar y tapar el hoyo con eso, pero como es tela nueva y está unida a una tela que ya ha sido estirada suficiente, a la primera que usted ponga a lavar ese pedazo de tela, ¿qué usted cree que le va a pasar al parcho que usted le acaba de pegar? Se va a romper porque no va a soportar, es una tela nueva que usted está tratando de remendar a un pedazo de tela viejo, un pedazo de tela que ya ha sido usado. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto de remiendo de paño nuevo en vestido viejo? Él está haciendo una comparación entre la religiosidad y el mensaje del evangelio. El argumento de Jesús es claro. El evangelio de arrepentimiento de pecado no se podía remendar o empatar con un sistema religioso de ceremonias y rituales hechos por los hombres. En otras palabras, Jesús les está diciendo a la multitud que está ahí, a los fariseos, el sistema religioso falso de estos fariseos no puede encajar con el evangelio. Yo no puedo ahora someter a mis discípulos a la religiosidad de estos hombres porque no hay empate, no se puede, se va a romper el traje, no hay compatibilidad entre la religiosidad y el evangelio. No hay manera de remendar un traje viejo con un parcho nuevo. Y muchas personas aún en el día de hoy tratan de hacer eso con el evangelio. Oh, yo estoy consciente que la fe es solamente por medio de Cristo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, pero a mí me gustan estos rituales y estas ceremonias también. A mí me gusta también prender mi velita de vez en cuando y orarle a los santos. Yo sé que Cristo es el Mesías, pero también a mí me gustan estas otras cosas. Yo también quiero de vez en cuando tirarme mis 40 ayunos de Daniel. Quieren remendar una cosa con la otra, mis hermanos. Y el evangelio no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver, las ceremonias y los rituales no pueden producir espiritualidad en nadie. Y la segunda analogía que Jesús trae aquí está en el versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Para aquellos que no están familiarizados con lo que es un odres, ¿usted ha visto una cantimplora? ¿Todos aquí saben lo que es una cantimplora? Una cantimplora es como una especie sí, algunas son de tela, otras son hechas de metal, otras son hechas con otros materiales. Y dentro de eso usted inserta, ¿verdad?, el líquido y ese líquido se preserva ahí para que luego usted se lo pueda tomar. Hay cantimploras que están hechas y diseñadas para que usted le ponga agua fría y eso se queda frío ahí. Hay otras que es para que usted le ponga agua caliente y eso se mantiene caliente. Bueno, Jesús está comparando la religiosidad del evangelio con odres viejos y vino nuevo. Les está diciendo, el evangelio es el vino nuevo. Ustedes están tratando de echar el vino nuevo del evangelio en odres viejos de su falsa religiosidad. No puedes. Si tú echas vino nuevo, si tú echas un líquido nuevo en un odre viejo, ¿qué es lo que va a pasar cuando el vino se fermenta? ¿Qué le va a pasar a ese odre? Que era un pedazo de cuero, un pedazo de material de piel, a veces de animal. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso se cocía por los alrededores. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que cuando ese vino se fermentara y se expandiera, los gases que emite esa fermentación iban a causar que el odre, la cantimplora el pedazo de cuero, se descosiera de sus alrededores, mis hermanos. Ese era el problema que tenía el querer comparar el vino nuevo y querer meterlo dentro de odres
viejos. No hay forma, mis hermanos. Al igual que la primera analogía que demostraba que el verdadero evangelio no puede unirse a un sistema falso de obras de justicia, esta analogía también ilustra el hecho de que el legalista religioso no puede contener el mensaje de salvación por gracia solamente. ¿Cuál fue la pelea que Jesús siempre tuvo con el pueblo de Israel? Que ellos querían mezclar la gracia con la ley. ¿Cuál fue el problema que los apóstoles tuvieron siempre con los falsos maestros y los judaizantes? Que siempre querían mezclar la gracia de Dios con la ley de Dios. Y no mezcla, mis hermanos, no hay forma. Nosotros los hombres nos convertimos en expertos, pero no hay forma de mezclar el evangelio de la gracia con la ley de Dios. De igual modo que el vino nuevo que representa el nuevo pacto era incompatible con odres viejos, símbolo de la religión extrabíblica de los fariseos. Aquí me voy a detener un momento, hermano. Cuando hablamos de esto, nosotros no estamos diciendo que todo lo que Dios le había dicho al pueblo en el Antiguo Testamento era equivocado. El pueblo tenía el mandato de obedecer todo lo que Dios había prescrito en el Antiguo Testamento. Aquí el problema no era ese. Aquí el problema era que los líderes religiosos de Israel habían creado 613 mandamientos adicionales a los que Dios había establecido. Y a esos 613 mandamientos es lo que ellos consideraban la ley de Dios. En otras palabras, ellos inventaron un sinnúmero de reglamentos y ahora se los imponían al pueblo como verdad de Dios. Por eso es que Jesús les dice, no se puede echar vino nuevo, que es el mensaje del evangelio, no se puede echar dentro de un sistema religioso falso que no puede producir espiritualidad en nadie. El evangelio de la gracia siempre será enemigo de cualquier sistema de salvación por obra o cualquier religión que ofrezca espiritualidad verdadera por medio de ritos y ceremonias. Siempre va a ser enemigo. No importa que se ponga sotana. No importa. No importa que se ponga un vestido que parezca así muy religioso. Si no es por gracia solamente lo que está predicando, es enemigo del evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Yo sé que estos mensajes, hermanos, no son muy populares para el corazón religioso, pero es la advertencia de parte de Dios. Y miren cuán seria es la advertencia que cuando Pablo se enfrentó a los judaizantes en la iglesia de Galacia, y él se enfrenta a la actitud de los hermanos en la fe que habían aceptado el evangelio, pero que ahora se estaban dejando engatusar nuevamente por los judaizantes. Miren las palabras de condenación que Pablo le da a la iglesia de Galacia. En Gálatas 1, versículos 6 al 10, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sin embargo, nosotros los evangélicos, no sé qué nos ha pasado en las últimas décadas, que nos da miedo proclamar la verdad. Porque mientras que la Biblia es clara y condena todo evangelio que no sea por la mera y pura gracia de Dios, nosotros comenzamos a simpatizar con otros grupos, hermanos, que promueven una salvación por obras. Y cuando yo estoy hablando de comulgar, no estoy hablando de que no tengamos relación con personas que pueden creer que la salvación es por obra. Lo que estoy hablando es que hay muchos líderes religiosos en el pueblo de Dios hoy en día y muchos cristianos que no tienen ningún problema en que ellos crean que la salvación es por obra. La advertencia es clara, mis hermanos. Mire lo que dice el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Muchos pastores y muchos predicadores por buscar el favor de los hombres, no, pero es que si yo le digo que la salvación es solamente por fe y más nada, pues eso va a afectar nuestra amistad. Bueno, si es amistad no se supone que se afecte. Pero cuando la verdad es predicada y es confrontada, hermano, el religioso la rechaza. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y un capítulo después, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace Pablo con Pedro cuando tuvo que confrontarlo? ¿Cuál era el problema que Pedro tenía? Que quería mezclar el vino nuevo del evangelio, quería nuevamente meterlo en odres viejos de un sistema religioso. Y Pablo lo confrontó públicamente, hermanos, y quedó grabado en las páginas de la Biblia.
los reprendió fuertemente y públicamente por quererse congraciar con aquellos que prometen y predican un evangelio de fe más obras. Ahora, este relato no termina aquí, mis hermanos, porque hay una última analogía de este relato que aparece en el pasaje paralelo de Lucas 5:39. Acompáñenme un momentito a Lucas 5:39, que es el mismo relato de Marcos 2, versículos 18 al 22, pero en Lucas hay algo que el autor relata que no aparece en el relato de Marcos. Miren lo que dice Lucas 5:39. Les voy a dejar que lo busquen. Ya estamos terminando. Esto hay que entenderlo en su contexto y hay que entenderlo bien, mis hermanos. Miren lo que Jesús le dice. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Aquí parece que Jesús está diciendo que el vino añejo, es decir, el sistema religioso falso, es mejor que el vino nuevo. El que no lo está leyendo bien puede que entienda que eso es lo que Jesús está diciendo, pero eso no es lo que Jesús les está diciendo. Lo que Jesús está tratando de describir es la condición perdida de los escribas y los fariseos, cuyas sensibilidades espirituales se habían adormecido tanto por los efectos embriagantes de la falsa religiosidad que ahora no podían beber el vino nuevo porque prefieren beber y seguir bebiendo el sistema falso de la religiosidad. Yo cometí muchos pecados en mi vida pasada, hermano, pero no estuve envuelto en lo que tiene que ver con el alcoholismo. Pero aquellos que estuvieron envueltos en el alcoholismo, usted sabe que con la persona que bebe alcohol todo el tiempo, no le dé jugo de China porque eso no es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Nuevamente, ¿me entiende? Puede estar tirado en el piso y le dice, mira, vamos a darte agua para que tú recuperes. No, dámela de nuevo que me la quiero beber. Porque ya eso es lo que el sistema está acostumbrado. Sus sentidos están tan adormecidos que no puedes recibir otra bebida. Lo único que quieres es volver a experimentar esa sensación que produce el alcohol. Bueno, la falsa religiosidad produce un adormecimiento en los sentidos espirituales de la persona. Y los líderes religiosos de Israel se habían acostumbrado a la falsa religiosidad. Por eso ahora decían, preferimos el vino añejo. Este vino que nosotros hemos creado, este sistema religioso falso que nosotros creemos que es la verdad, nosotros preferimos eso a seguir a beber ahora del vino nuevo que es del evangelio. Y es que todos aquellos que rechazan el verdadero evangelio por ir detrás de una falsa religiosidad de obras de justicia propia son borrachos espirituales, insensibilizados al sabor del vino nuevo. Prefieren sus viejas tradiciones religiosas que la verdad de la gracia salvadora. ¿Cuántas personas yo no he tenido la oportunidad de compartir el evangelio y decirle, verdad, mire, el evangelio se trata acerca de que Dios es un Dios santo, tú y yo nos hemos rebelado contra Él, tu pecado y mi pecado ha causado una división entre Dios y los hombres, pero Dios en su amor para poder resolver ese conflicto que tú y yo no podemos resolver, ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y ahora lo único que Él pide de ti es que tú creas y te arrepientas de tus pecados. ¿Tú quieres hacer eso en esta tarde? No. No te lo dicen así, pero ¿cómo te lo demuestran? Porque siguen practicando sus rituales, sus ceremonias y sus prácticas religiosas. Yo prefiero seguir con esto. No, es que esta fue la tradición que me enseñó mi abuelita. Abandona ese añejo viejo. Aquí está el vino nuevo del evangelio, que es Cristo. Pero prefieren seguir en el engaño, prefieren seguir adormecidos con una religiosidad que no los va a llevar a ningún sitio. El ateo y el religioso, los dos se van al mismo lugar en el día de la condenación. Prefieren seguir el engaño de su falsa religión, de ceremonias y rituales, que aceptar la dulzura del verdadero evangelio, mis hermanos. Los fariseos se fueron de esta reunión igual. Ellos prefirieron seguir bebiendo el vino añejo de su falsa religiosidad que beber el vino nuevo que les ofrecía Cristo. Todos los pecadores que estaban ahí reunidos en casa de Leví estaban bebiendo del vino bueno, hermano, y del vino nuevo. Yo quiero que nos vayamos de aquí con tres cosas, de todo lo que hemos dicho. Si usted se va de aquí con estas tres cosas y las medita en su caminar,
yo creo que le van a ayudar mucho. Número 1, cualquier práctica religiosa que no vaya acompañada de una devoción humilde hacia Dios es un acto hipócrita que Dios desprecia. Y ahora yo no le estoy hablando a los de allá afuera. Y ahora nos estamos hablando aquí nosotros. Cualquier acto o cualquier práctica religiosa que no vaya acompañada de una devoción humilde hacia Dios es un acto hipócrita. Cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestro contexto como iglesia, si no está centrado en una devoción a Dios, es un acto hipócrita, mis hermanos, porque ¿a quién lo estamos haciendo? ¿A quién queremos agradar? Tengamos en cuenta eso. Número 2, una relación con Cristo que no produce gozo y alegría a pesar de las adversidades debe ser evaluada. Si a usted el cristianismo le pesa, pregúntese bien qué es lo que usted ha creído. Medite, examine su vida. Porque hay momentos difíciles en la vida del cristiano, pero se supone que el cristianismo produzca verdadero gozo y alegría y produzca verdadera paz. Y si tú llevas 10 años en el evangelio y no estás experimentando paz, alegría y gozo en tu vida, debes preocuparte. Porque el evangelio produce gozo en la vida del creyente. Y número 3, el evangelio jamás podrá reconciliarse con la religiosidad, así se llame como se llame. Ponle nombre de bautista, católico, pentecostal, menonita, ponle el nombre que tú quieras. El evangelio verdadero jamás será reconciliado con la religiosidad. Jamás. Y todos nosotros, ningún cristiano está exento de la religiosidad. ¿Usted sabe por qué? Porque tú y yo tenemos a un religioso por dentro que se despierta todos los días con nosotros. ¿Y cómo yo sé esto? Porque cuando yo leo el libro de Génesis y yo veo que Adán pecó y falló al mandamiento de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió. ¿Y qué es lo que hace la religiosidad? Se esconde. El verdadero creyente en Cristo, hermano, expone su realidad. Mira, soy un pecador, la regué, la fregué, hice de todo, la dañé. Pero encuentro mi salvación y mi perdón en Cristo. Pero adición a que Adán se escondió, ¿qué fue lo que luego que hizo después de esconderse? No, se hizo su propia ropita. Cogió unas hojas y se tapó. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios cuando lo encontró? ¿Y por qué ustedes se están tapando? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le quitó esa vestimenta que ellos mismos se habían producido y Dios mismo fue el que los vistió. La persona, hermano, el evangelio jamás podrá reconciliarse con la religiosidad. Nosotros tenemos que venir a Cristo como lo que somos, pecadores, rebeldes contra Dios y su ley, pero gracias a Jesucristo podemos encontrar perdón y reconciliación en él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hacemos lo que en nuestras capacidades está disponible para poder hacer, Señor. Comunicar tu palabra de acuerdo a lo que tú nos permites hacer, Señor. En alguna manera, durante esta semana, durante el día de hoy, durante nuestro caminar, nos dejamos llevar por la religiosidad en nuestras vidas internas que nos engaña y nos lleva a poner nuestra confianza en otras cosas que no es en Cristo y en su obra en la cruz. Yo te pido, Señor, que tú perdones nuestra religiosidad, Señor. Que tú perdones, Señor, nuestra hipocresía que se esconde detrás de un nombre. Que tú nos ayudes, Señor. Que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Y si que hay alguien aquí que todavía no ha experimentado la gracia del evangelio, que tú toques sus corazones, Señor, para que abandone cualquier esperanza en rituales y en ceremonias y que ponga su confianza únicamente en Cristo y en la obra en la cruz, Señor. Espíritu de Dios, obra en medio de tu pueblo. Redarguye los corazones, da gozo, da alegría. Tenemos a un Salvador vivo, un Salvador que ha resucitado de entre los muertos y que ha prometido que ha de venir por su pueblo. Que nosotros podamos esperar con ansias, con devoción humilde, la llegada del esposo de su pueblo, Señor. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho a favor nuestro. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.